A todos, yo soy Agustín, militante de la JITE. Primero pensábamos hacer una breve presentación para quienes no nos conocen. Nuestra organización es una organización independiente de la Facu. Nosotros decimos que es una organización de base porque nos autogestionamos y nos organizamos entre nuestros compañeros y compañeras para tener iniciativas y acciones concretas dentro de lo que es nuestra facultad. Nos organizamos en contra de nuestro plan de estudios, que muchas veces nos deja fuera y que también fragmenta parte de los contenidos y conocimientos que creemos que son necesarios para nuestra formación. Y en específico hacemos esta serie de talleres, de tallerazos, que los hacemos hace un tiempo ya desde la organización como una herramienta que complementa a nuestra disciplina y que también hace una crítica a los contenidos que no están, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el paquete de programas digitales, de herramientas digitales, es un gran déficit que tiene por ahí hoy nuestra carrera, que deja por fuera esas herramientas que después nos exigen en las materias y que si no nos las brinda alguien, tenemos que salir a buscarlas, con cursos pagos o de muchas otras maneras. La intención es poder acercar hasta lo que tenemos de nuestro alcance estas herramientas para poder tener una noción de cómo se utilizan, estrategias para poder emplearlas y que les sea de utilidad a la hora de los proyectos. Acá en la página principalmente la ponemos para mostrarles cómo descargar el programa para quienes no lo tienen. En la parte de Biblioteca Popular, en descargar programas, aparecen distintos otros programas digitales que utilizamos y el que acabamos de incorporar es el Revit 2020. Después también les vamos a estar pasando un video de un tutorial que explica puntualmente cómo descargarlo. Y ahora sí, ya entrando principalmente a Revit, nosotros en realidad, hicimos una encuesta para ver si se conocía o no la tecnología BIM y lo que era Revit. En principio, este grafiquito de alguna manera ayuda a entenderlo. ¿Qué es Revit y para qué sirve, ¿no? En principio, nosotros estamos acostumbrados a hacer, por ejemplo, la referencia entre el CAD y el Revit, qué utilización tienen, y más o menos el CAD a esta altura ya lo conocemos todos. El CAD lo que tiene es que cuando nosotros dibujamos y volcamos los componentes del proyecto, lo interpreta como polilíneas y líneas, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando armamos un muro, armamos una ventana, el programa no lo identifica como un muro o una ventana, sino que lo identifica como líneas. El significado se lo damos nosotros dependiendo de la representación en que lo estamos dibujando. En la tecnología BIM no pasa eso. Lo que apunta la tecnología BIM es a integrar todo el proceso de proyecto que implica una obra, entendiéndola en todo su ciclo de vida, desde la programación hasta una posible demolición o renovación, ¿no? Entonces, en esos puntos que se van desarrollando en el ciclo de vida de estas obras, la intención de Revit y de la tecnología BIM es de poder condensar en un solo programa, en un solo software, toda esa información necesaria para poder abordar a cada una de estas instancias. Y eso se relaciona con una metodología de diseño paramétrico, sería, donde cada componente que se agrega tiene parámetros definidos que, modificándolo en una instancia, se modifican en su conjunto global. Y principalmente una compañía, me parecía importante, una compañía preguntaba si el Revit servía para modelar solamente, ¿no? Que eso es por ahí lo que primero se ve es que, se dibuja la planta y se levanta el volumen en 3D, que quizás eso es lo más relevante o lo que te llama la atención, la eficiencia que tiene en el tiempo para vos, mientras vas dibujando una planta o vas dibujando un corte,
En realidad se te va haciendo también el volumen en 3D, de eso se pueden sacar planillas de cómputos de cálculo para materiales y demás, pero no es solamente un programa que apunte a modelar. No es comparable con decir, bueno, SketchUp y después con otro programa para renderizar se termina como haciendo ese modelaje. En realidad apunta a este esquemita que integra como cada uno de esos procesos. Si la intención es, como no, una vez que conocemos la herramienta, no limitarla solamente, modelar y sacar como un volumen en 3D. Ahora sí, ya entrando directamente al programa. A ver, compartir pantalla. ¿Dónde estás? Acá estás. Bien. Ahí lo que estuve armando para comentarles, ¿no? Es un programa que realmente es muy complejo, que no alcanza, ¿no? Con un solo encuentro, y que ya estamos pensando también para hacer otro, y hasta se podría como ir avanzando con varias facetas de este programa. Realmente es muy abarcativo, pero para principalmente comunicarle los temas que vamos a ver hoy, y temas que nos pueden quedar pendientes para un segundo encuentro, y como que podemos ir organizando. El primero era este, ¿no? Como qué es el Revit y cómo funciona. Ahora también ver la interfaz del programa, como las principales herramientas para ir modelando, temas que tienen que ver con conceptos del funcionamiento de Revit, que ya vamos a avanzar, y después cotas, rejillas, columnas, suelos, cubierta, muro cortina, muro, puertas y escaleras. Yo les comento esto de antemano para decirles más o menos con esos conceptos, hasta el momento, en una manera muy introductoria, llegar a este tipo de resultado, ¿no? Esta es, a grandes rasgos, la casa Fanwork, que después le faltan como más elementos para poder detallarla, pero en principio con esos temas que les comentaba, yo para mostrarles como una situación más o menos final con esas herramientas, a qué resultados se podrían llegar, ¿no? Bien. Ahora sacando este trabajo, vamos a arrancar uno de cero, donde no específicamente vamos a hacer la casa Fanwork y como ningún tipo de obra, sino como ir viendo estos temas que les acabo de mencionar. Bueno, en principio, cuando se abre el Revit, aparece esta como pestaña de presentación y demás, en donde nos dirigimos a poder armar un nuevo proyecto. En principio esta parte es importante porque ya nos determina con qué tipo de proyecto vamos a armar, ¿no? En este caso, como es de instancia de diseño y de anteproyecto, una planilla de arquitectura le vamos a elegir. Crear un proyecto y se arranca. Bien. Ahí estamos. El primer tema es como poder ya volcarnos a la interfaz. Quizás algunos seguramente manejan el AutoCAD, tiene algún tipo de similitud y como que en algún tipo de referencia. En principio hay una barra de acceso rápido de herramientas, como de uso frecuente, bueno, guardar, plotear, medir, anotaciones, texto y demás, como herramientas frecuentes. La novedad y también que se utiliza mucho, en el CAD también se usa, pero acá termina siendo como más importante, con todo un sector de pestañas que tiene distintas temáticas a la hora de dibujar, y que dentro de esas pestañas hay herramientas que nos permiten trabajar con familias. Y acá el tema de familia es un tema importante dentro de lo que es el Revit. La familia vendría a ser, por ejemplo, casi todos los componentes en el cual se trabaja con el Revit son familias. Por ejemplo, esta hoja que es nivel 1 es familia, ¿no? También después cuando abordamos muros, puertas, ventanas, se manejan como dentro de esos parámetros.
Principalmente es como una condición general, ¿no? Por ejemplo, cuando seleccionamos un muro, la familia que nos está asignando en esta parte es un muro básico genérico de 200 milímetros. Entonces, cada una de las líneas que vaya armando dentro de esta familia va a tener esos parámetros, que es un muro genérico de 200 milímetros. Esas familias las vamos a poder ir editando y modificando a partir de que, bueno, el proyecto lo va requiriendo, pero van a tener como esa esencia de el tipo de familia que estamos trabajando. Esto lo vamos a ir viendo bastantes veces. Por ahí ahora, como decía, bueno, familia, existe un muro y como que no es fácil de explicar, pero con el transcurso del encuentro se va a ir viendo. Bien, entonces decía, tenemos nuestra ventana, nuestras pestañas relacionadas principalmente a temas vinculados con el proyecto, ¿no? Una pestaña de arquitectura, donde empiezan a aparecer estas herramientas que nos relacionan con estas familias. Una de estructuras, de acero, por ejemplo, sistemas que tienen que ver con las instalaciones, insertar, que pueden ser como distintos archivos, anotaciones, analizar los componentes estructurales, más el emplazamiento que tiene que ver con el entorno, esto para poder trabajar de manera colaborativa, vistas, gestionar, complementos y modificar, que es la parte como más conocida, en sentido de que son gran parte de las herramientas que utilizamos en el CAD. Copiar, el offset, el trim y demás, como que aparecen nuevamente como herramientas para poder trabajar. Bien, siguiendo con la interfaz, todo este sector en blanco es el área de dibujo, el espacio de trabajo. Este espacio de trabajo se puede ir como acomodando a medida que podemos tener más de un espacio de trabajo en este lugar, teniendo 3, 4, que nos van mostrando una volumetría, un corte, una planta, una vista, como lo podemos ir viendo, cómo se va armando en simultáneo y cómo se va modificando, y también nos sirve para ir chequeando que lo que estamos dibujando es correcto y como que viene todo en orden. La pestaña, una aclaración nomás, generalmente cuando se descarga en el Revit, este tipo de distribución, de un lado esta ventana y del otro esta, no está. Generalmente esta se encuentra acá abajo. Haciendo esa aclaración, la pestaña de la izquierda es como sumamente importante, que tiene que ver con las propiedades, que son las propiedades de instancia de cada familia que vayamos seleccionando. Por ejemplo, yo tocando acá, ya me aparece como propiedades el navegador de vistas, que es en realidad esta pestaña. Cuando selecciono la hoja, me aparecen todas las propiedades que está teniendo lo que es el nivel 1, este plano de planta. Me dice que es un plano de planta, en qué escala está, como todos parámetros e instancias que lo definen. Bien, en esto vamos a volver muchas veces y ya van a ir viendo cómo se utiliza. Y la otra pestaña que es importante y que utilizamos mucho, que es el navegador de proyecto, que es donde se encuentran nuestras vistas, nuestras plantas, o sea, tenemos como de estas distintas pestañas, lo que son los planos de planta, que son las plantas. Los planos de techo vendrían a ser para definir cielos rasos y demás, o bueno, ya el techo directamente, una implantación, por ejemplo. Alzados, que tienen que ver con las vistas, y bueno, después en estas pestañas como que todavía no las vamos a ver, pero están lo que decíamos de familias, que son como estos componentes de la arquitectura y demás, que por el momento no los vamos a ver. Bien, detalles de la interfaz también. Dentro del área de trabajo se encuentra estas ventanitas que hacen referencia a una barra de visualización con todas
herramientas que a la hora que vamos dibujando nos sirven para ir mostrando su representación. Principalmente esta quizás es la que más utilizamos, que es el estilo visual, que define cómo se va a ir representando. Vieron, cuando vimos al comienzo la imagen de la casa Fanworld, estaba en esta perspectiva que es como, en esta pestaña que es realista, que te muestra cómo está constituida en sus materiales. Eso también nosotros y nosotras los modificamos. Si no, se puede trabajar con línea oculta, sombreado, como distintas maneras de poder representar. Una barra de estado que nos va indicando, el Revit nos va tirando como un centro cuando seleccionamos algo, bueno, con qué es lo que estamos haciendo y más o menos qué es lo que podemos como hacer. El resto no es como muy importante. Hay una parte como de ayuda, como para buscar información y demás. Bueno, hasta acá vimos la parte de lo que tienen que ver con la interfaz. Ahora, también avanzando, vamos a empezar a ver el funcionamiento y la dinámica que tienen, cómo ir usándolo. Bien, lo primero para poder arrancar es ir definiendo lo que tiene que ver con las cotas de nivel y lo que tiene que ver con una grilla de modulación que se llaman rejillas. En este caso, generalmente esto después se puede ir modificando, ir acomodando. Por lo general, cuando arrancamos con un proyecto, las dimensiones y las relaciones métricas no están de todo definidas, pero sí más o menos una modulación, una grilla y como las alturas de los niveles con los que vamos a trabajar, podemos ir aproximándonos e ir definiéndolos. En principio es importante arrancar con el tema de las cotas de nivel. Para eso nos vamos a la parte de alzados. Elegimos, por ejemplo, el alzado este, y ya predeterminadamente nos viene con estos dos niveles, el nivel 0 y un nivel que está a 4000 milímetros, que es el nivel 2. Bien, en principio, como para que vean, yo cuando selecciono este nivel, acá empieza a verse esto que yo les menciono de familia. En la ventana que tiene que ver con las propiedades, me aparece de qué familia estoy hablando, que es un nivel extremo inicial de 8 milímetros, ¿no? Y me empieza a aparecer como sus propiedades de instancia que tienen que ver con las medidas y las cosas que en particular este nivel tiene. Yo podría modificar, si quiero que quede a 2,80 metros, ¿no? Vengo, selecciono, le escribo 2800, y este ya se me acomoda a la altura que quiero. Ahora, para crear uno nuevo, venimos a la pestaña de arquitectura, a la parte de referencia, en donde dice nivel y rejilla. Agarramos nivel, ya fíjense que me cambió de pestaña y se me fue a la pestaña que tiene que ver con herramientas de modificar, con la pestaña de modificar. Estas son las herramientas de dibujo, entonces yo estoy utilizando dentro de arquitectura, dentro del nivel, con la herramienta de línea, estoy creando, vamos a ponerle ahí a 2800, una nueva cota. Bien. Otra manera, por ejemplo, de armarlas sería copiando. Selecciono, de vuelta lo mismo. Fíjense que ya automáticamente me abre la pestaña de modificar, donde me aparecen los comandos conocidos por nosotros del CAD. Por ejemplo, copiar, copy. Y como que directamente la puedo ir copiando. Otra opción, y ahora lo vamos a ir viendo, es que cuando yo selecciono copiar, me aparece esta pestañita, que sinceramente no sé muy bien cómo se llama, pero es muy útil, donde nos va a ir diciendo sobre este comando que elegimos de copiar, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, si yo selecciono múltiple, es una opción,
yo puedo ir copiando varios niveles, ¿no? Que si no lo selecciono, solamente me deja copiar uno. Esta pestaña con el resto de los comandos pasa más o menos lo mismo. Y después lo vamos a ir viendo. O sea, te va tirando opciones de cómo trabajar ese comando en específico. Ahora, en esta parte, fíjense que por ahí lo han notado, pero la particularidad es que el nivel 4 está pintado de negro, mientras que el resto de los niveles está pintado de azul. Esto es importante porque lo que quiere decir es que lo vamos a ir viendo acá, nosotros y nosotras cuando estamos creando estas cotas de nivel, automáticamente estamos creando las plantas correspondientes a cada uno de esos niveles. Cuando venimos a un plano de planta, vemos que tenemos el nivel 1, el 2, el 3 y el 4 no existe. Que esté pintado de negro quiere decir que no está relacionado con una planta. Esto lo podríamos utilizar en caso de que tengamos que marcar cotas de niveles en sectores donde después no desarrollemos alguna planta, que tengan que llegar a algunos muros, que tengan que llegar a algunas cuestiones, pero de que no termine siendo un espacio habitado o habitable y que no necesite una planta, entonces directamente nos sirve como referencia y que no nos sirve que tenga una planta, perdón. ¿Cómo se soluciona esto? Una manera, seleccionándolo, dentro de las pestañas, hoy se me pone el coso, vista, y en la parte de vista le asignamos un plano. Vista de plano, plano de planta. Acá nos aparece que la única que no tiene vistas, porque las otras ya tienen, es el nivel 4. Lo aceptamos. Acá ya me mandó a esa pestaña. Y cuando venimos al alzado ya está en azul, como corresponde. En esta pestañita de vistas, ahora les voy a mostrar esto del tema del espacio de trabajo y cómo poder ir utilizándolo. Ya en esta pestaña donde estamos en vistas y aparecen sus herramientas para trabajar con las vistas, una opción es vista en mosaico y ya nos aparecen en la pantalla como partida el nivel 1, el nivel 4 y la alzada ¿no? Ahí ya no tenemos generado, por ejemplo, viendo esta parte, nos genera una vista en 3D. Acá empieza a estar nuestra vista en 3D con los niveles donde poder desarrollarlo. Podemos, si se nos está haciendo como mucho embrollo y como que no se termina de ver bien, podemos volver como a vista de ficha, que es esta, o sea, como que en cada ventanita ir pasando, o directamente si queremos cerrar todo lo que no estamos usando, cerrar inactivas y solamente nos queda la que estábamos al comienzo y que tiene que ver con el alzada Bien, una vez dicho esto y como armado de esta manera, podemos avanzar con el tema de las rejillas. Un momento, por ahí esta partecita la podemos ver. Esto no es importante para esta cota de nivel, pero sí para entender el tema de lo que yo les planteaba de familias y cómo modificarlas. Bien, nosotros venimos y seleccionamos esta cota. En la pestaña de propiedades, lo que les decía, aparece el nombre y demás. Dentro de todas estas pestañas tenemos esta herramienta que es editar tipo, que bueno, nos abre esta interfaz en donde nos aparece, bueno, familia, sistema de nivel, el tipo, extremo inicial. Vamos a crear uno nuevo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es duplicar, como para no modificar sobre y que después se nos sea desprolijo en el total de opciones que tenemos, ¿no? Entonces, una manera de ser ordenados es duplicar el que ya existe y modificar sobre ese nuevo que duplicamos. Que le ponemos tallerazo. Y acá ya estamos como dentro de los parámetros y los valores que tiene este nuevo tipo de familia. Por ejemplo, le podemos cambiar el color, le podemos cambiar
el tipo de línea, por ahora el color y el tipo de línea. Entonces, ahí automáticamente ya empezamos a modificar. Creamos una familia nueva. Cuando la identificamos ya, tallerazo extremo inicial 8 milímetros 2, mientras que el otro es extremo inicial 8 milímetros. Tranquilamente seleccionamos las que teníamos antes. Dentro de la pestaña de propiedades, venimos y le asignamos el tipo de familia que acabamos de crear. Entonces, esto como a gusto y a necesidad de lo que una esté dibujando, se maneje y que lo vaya determinando. Voy a tomar un poco de agua. Bien. Ahora el tema, una vez que tenemos los niveles, el tema de las rejillas. De vuelta, fíjense que acá estamos en vista. No nos aparecen las rejillas, obviamente. Nos vamos a la pestaña de arquitectura. De vuelta, no nos aparece nivel porque estamos en una planta. Asignamos rejillas. Las vamos creando, ¿no? Vamos a hacer un par nomás. Bien. Importante esto de por qué primero las cotas y por qué después las rejillas. Cuando vamos a la parte de alzado, fíjense que aparecen los números de las rejillas que están pasando por este sector que superan a la cota del último nivel, ¿no? De caso contrario, si hubiésemos hecho las rejillas primero y después los niveles, es un detallecito, pero lo que puede llegar a pasar es que estas cotas, ¿no?, nos queden a esta altura. Y eso quiere decir que cuando vayamos al nivel 1 las vamos a ver, pero cuando vamos al nivel 4 no las vemos todas, ¿no? O sea, pasa que por dónde pasa en el corte nos va a ir definiendo qué es lo que se va a mostrar en cada una de las representaciones. Es una pavada, ¿no? Porque después se trae y se lleva. Unas cositas también de representación que tienen que ver con estos comandos. El candadito lo que indica es que cuando movemos las rejillas y las cotas, se mueven todas juntas. Si lo desbloqueamos, podemos mover una sola. Y otra cosita que podría llegar a ser útil es esta letrita N, que nos permite, cuando se empasta el dibujo y hay cotas que son como medias cercanas, nos permite ir como desdoblándolo para ver cómo acomodarlo, para darle una presentación más adecuada. Muy bien. Bueno. Ya dentro, una vez que volcamos las rejillas y demás, esto lo vamos a poder ir modificando. Fíjense que Revit, si hay algo que tienen como bastante ventaja, es todas estas opciones que al seleccionar un tipo de familia te permite como ir acomodando. Por ejemplo, acá ya nos asigna la distancia que hay entre una y otra, que te tira esas cotas, y a partir de la modificación de estas instancias se va acomodando. Eso lo vamos a poder ir regulando, ir acomodando en función de lo que vayamos teniendo, ¿no? Ejemplo. Acá yo estoy tirando fruta, ¿no? Pero ahí tendríamos como un tipo de grilla como medio acomodado. Vamos a entrar, vemos. Bien. Vamos con el tema de cómo ir incorporando las familias. Hasta ahora vimos lo de las cotas, vimos la interfaz y las rejillas. Vamos a incorporarle, por ejemplo, los muros. Bien. Ya cuando asignamos muro, nos abre automáticamente una pestaña para modificar.
con sus elementos como para poder dibujar. Nos aparece un tipo de muro, que en este caso es un muro de 20, básico, que podríamos, ya Revit tiene cargadas familias que nos hablan de distintos tipos de muros, que ya podemos como empezar a seleccionar. O bueno, también descargar nuevas familias, crear nosotros nuevas familias, o bueno, o dentro de este murito básico, cambiarle su espesor, agregarle como terminaciones y demás, que ya les paso a mostrar. Bien. Epa. Bien. Seleccionando acá, ya lo que podemos empezar a elaborar, por ejemplo con línea, lo ubicamos. Acá está puesto de manera predeterminada que vaya por el eje de la grilla, entonces como que se va a ir manejando por el eje. Puedo salirme de la grilla sin ningún tipo de problema. Fíjense si hay algo que tiene fascinante, es como ya identifica cómo es muro, tiene hecho el trim, hecho como todos los comandos que hacemos de manera manual, el programa ya se va familiarizando y lo va trabajando de esa manera. Entonces tiene una parte como más compleja de tener todo ordenado la información, pero ahora a la hora de volcar esa información es bastante versátil. En paralelo vamos a ir viendo, vamos a abrir la vista en 3D para que podamos verla, y vamos a la parte de vista, la vamos a ver en mosaico, en una referencia. Bien. Bueno, vamos a hablar de estos muros primero. Yo ya los selecciono, ¿no? Me aparece la selección en la planta, como en la volumetría, como en cualquier otra representación que tendría en donde aparezca ese muro. Importante, en la pestaña de propiedades hay un par de cuestiones que con los muros son esenciales. Primero, lo que tiene que ver con las restricciones. Para esto es importante el tema de las cotas. Vieron cuando yo les mostraba una cota que por ahí no tenía planta, pero que sí nos sirve para determinar a dónde va a llegar un muro con una de estas restricciones. En este caso dice que no está conectada y que la altura desconectada, o sea, la altura de este muro es de 8000 milímetros, 8 metros, ¿no? Entonces, este muro mide 8 metros. Nosotras, de manera manual, podríamos determinarle la altura que queremos, ¿no? En este caso, si no mal no recuerdo eran 2,80 metros, entonces podríamos ponerle 2800 para que llegue a esa altura. Pero la manera como un poco más ordenada es en realidad ponerle hasta qué nivel queremos que llegue este muro. Podríamos determinar, por ejemplo, hasta el nivel 2. Entonces ahí cuando se modifica ya está ajustado al nivel 2. Lo mismo cuando selecciono todo este paquete de muros, vamos a volver, selecciono todos estos muros y directamente los llevamos al nivel 2. ¿Eh? Ahí lo está llevando, pero tarda un poquito. Bien, entonces ya tenemos todos estos muritos trabajando en esa altura. Otros datos que tienen que ver con eso, que dentro de esta pestaña de propiedades se llaman parámetros de instancia. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer otro muro para que quede bien claro este tema. Agarramos un murito y lo hacemos aquí. Bien. Quiere decir que yo dentro de todas estas pestañas, lo que modifique, no modifica la esencia, o sea, de la familia y el tipo de familia que estoy trabajando, ya sea sus materiales, su espesor, como todo lo que define a ese muro, sino que define sus longitudes. O sea, definen los parámetros que son la ubicación en donde está y las restricciones que tienen de altura y demás. Entonces eso es importante porque acá
eh, dentro de esta pestaña vamos a ir modificando estos puntos. Otro tema que podría ser relevante, que tienen que ver con los desfases, desfase de base o desfase superior. Esto quiere decir, si nosotras le decimos, bueno, que llegue al nivel 2, pero le queremos dejar una rajita para como una rajita, una terminación, ¿viste? Como para que no toque la losa, o una rajita inferior en el piso, se hace con esto que es desfases. Por ejemplo, podemos seleccionar un muro solo, un desfase superior, no sé, de 60 centímetros, 600 milímetros. Entonces, bueno, en este caso se va para arriba. En el caso de que quiera hacer un desfase para abajo, le pongo menos 600, y ahí fíjense cómo se modifica. ¿Por qué no se modifica? Ahí está, ¿no? Entonces vamos a ir como armando y manejando con esos parámetros. Bien. Lo que yo en un momento les comentaba, en el área de trabajo, en estas pestañas de herramientas, tiene que ver con esto, ¿no? Con el tipo de representación en el cual como puedo ir viendo lo que estamos dibujando. Este es por el defecto como en el que se maneja. Ahora vamos a ver cómo hacer para la lógica. A mí en el CAD me diría, bueno, che, este muro en realidad no lo quiero de 20, lo quiero de 10. Buscaría como la manera de achicarlo, ¿no? De manera como media manual. Bueno, eso no existe. O sea, lo que se hace es venir a seleccionar ese muro, venir a la parte donde están nuestras propiedades de instancia, editamos este tipo de familia. En este caso, por eso la dinámica se va repitiendo. Fíjense que de la misma manera que editamos las cotas, venimos al muro y hacemos lo mismo. Entonces, duplicamos y le ponemos tallerazo como para referenciarlo, un bajo genérico, en vez de 100, en vez de 200 le ponemos de 100, en vez de 2 lo borramos. Bueno, una pestaña similar tiene más componentes porque no es lo mismo que una cota, es un muro, tiene como muchas más propiedades que después se puede como profundizar. Venimos a la parte en torno a su estructura, en la edición de la estructura. Bien, nos abre una nueva pestaña. En un comienzo parece como medio engorroso y como que da un poco de miedo de que se abren como ventanas por todos lados y cada vez como aparecen cosas y cosas, pero después te acostumbras un poquito. Y en esta parte donde dice estructura, donde dice 200, le cambiamos su espesor. Y ahí como que ya se puede ver que este muro en realidad tiene 10. Del mismo modo, si quisiésemos que este también tenga 10, venimos y el que acabamos de generar, muro básico, tallerazo genérico 100, lo seleccionamos y ya es ese muro. Podría tener 1.500.000 más de componentes, 1.000.000 no, pero podría tener más cosas dependiendo de lo que vayamos necesitando. Bien, vamos a seguir avanzando con esto. La próxima familia como para trabajar es el tema de las puertas, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento, venimos a la puerta. Fíjense que aparece una cruz gris, no sé si la están viendo acá, en el cursor, que no me deja poner una puerta en cualquier lugar que no fuese donde hay un muro. Ya cuando aparece el muro, dice, bueno, acá estoy yo, y aparece la puerta. El orden es importante, por eso es importante primero hacer los muros. Una vez que más o menos identificamos dónde va la puerta, la dejamos. Fíjense que da placer dibujar así, porque es como que automáticamente te aparece en la puerta. Podemos seleccionar el lado, para qué lado abate la hoja, como ir acomodando eso en el lugar, como también aparecen estas referencias de la cota donde con precisión la vamos a ubicar.
Por ejemplo, en este caso está a eje de un muro de 10, y a eje de lo que es la puerta. La puerta en este caso tiene 91 centímetros, 5. Ahora la vamos a editar. Pero podemos seleccionar este borde. ¿Vieron lo que hice? O sea, moví puse en el borde. Y como yo sé que esta distancia es de 50 milímetros, pongo 50, y ya queda la puerta a filo de la parecita. A ver si se ve con... No, no se modifica. Bien. Vamos nuevamente. Acá aparece nuestra puerta. Este offset se lo vamos a sacar. Aparece la puertita. Ya viene predeterminado. Cuando aparece... ¿Se me escucha? Sí, ¿Hola? ahí sí. Ah, joya, porque se me había desconectado algo. Me perdí un cacho. Bueno, la materialidad ya aparece predeterminada y demás en este tipo de puerta. Mismo, al igual que el muro, la seleccionamos, ponemos editar su tipo, ponemos duplicar, le ponemos un nombre de referencia, las medidas, como para saber de qué estamos hablando. Y nuevamente aparecen, como en este caso, las cotas de dimensiones, donde dice 915, le vamos a poner 800 para que sea de 80, y acá le vamos a poner las medidas. Y ahí ya se me acomodó automáticamente el tamaño de la puerta. De vuelta a lo mismo, o sea, sigue siendo la familia de la puerta con sus componentes y su esencia, o sea, identifica que es una puerta, que es de madera, que tal cosa, que tal cosita. Por eso solamente se puede poner en muros, por eso solamente se maneja de esa manera, pero le cambiamos como sus parámetros de distancia, que es las distancias que está manejando. Rápidamente, ya la próxima familia vendría a ser el tema de las ventanas. Un marquito fijo, un paño fijo. En este caso, vamos a ver. Ventana. Del mismo modo, que la puerta, solamente me permite seleccionarla en donde esté el muro. Fíjense que ahí donde lo pongo, se mueve para un lado o para el otro, en donde apoyar la carpintería. Ahí la acabo de cliquear. Esto me parece como muy bueno, que sigue siendo la misma lógica, ¿no? La ubicación de las cotas de cada una de las cosas. De esta manera me determina el eje de este muro, el eje de este muro y el eje de la carpintería. Entonces las vamos a ir ubicando y como que quedan presentadas. Dentro de esta... Ya dentro de esta familia tenemos como más o menos dos opciones para manejar algunas cuestiones. Por ejemplo, si yo acá me dice que la altura del antepecho es de 915 milímetros, 91 centímetros. Quiero que esté más abajo, quiero que esté a los 600. Entonces modifico y ya modifico solamente esa ventana que acabo de seleccionar. La voy a poner a 60 centímetros del piso, acá me lo va marcando, ¿no? Pero la otra, que es de la misma familia, no sufre esa modificación. Solamente modifico la instancia de esta familia de ventanas. Si yo quisiese que en realidad todas estas ventanas, en vez de tener 900, creo que 915 milímetros era,
vengo, y quiero que sean todas de 600 en realidad, vengo a editar el tipo, y ya me aparece como dentro de todos los parámetros que tiene, en algún lugar, altura de antepecho por defecto, y le asigno directamente 600. Entonces ya todas las que vuelva a poner van a tener esa referencia. Agus, hay Sí, alguien que hizo una pregunta en el chat. ¿Querés que te la lea? dale. Dice, tanto las puertas como las ventanas tenemos manera de modificarlas como vienen por defecto en el programa. Ejemplo, si quiero realizar una carpintería cada 0,60, pero que sea todo un panel vidriado, ¿se puede? Sí, sí, se puede. Se puede, y ahora vamos, el próximo tema es ese. Bien. Lo que se hace en esos casos de los paneles vidriados, por ejemplo el caso de la casa Fauer que habíamos visto al comienzo, es trabajar con los muros cortina. Vamos a venir acá, en la parte, en la selección de lo que son los muros. Dentro de la familia de muro que tenemos un muro cortina. Vamos a seleccionar y vamos a designar hasta acá, hasta acá, y acá nos queda medio choto, pero con la palabra, pero ahí va. Bien. Situaciones similares, ¿no? Porque ya, fíjense el paño de vidrio que tenemos, totalmente irreal. Seleccionamos. Esta herramienta es muy buena. Por ejemplo, selecciono todo, ¿no? Y hay una herramienta acá de filtro que lo que me permite es filtrar justamente qué cosas estoy seleccionando. Entonces, muro no, puertas no, ventanas no, paneles de muro cortina sí. Bien. ¿Por qué no me deja? Vamos a no me dejaba todas juntas, vamos a hacer una por una. Vamos a conectarle a la altura que queremos que estén. Vamos a llevarlas todas al nivel 2. Bien. Hasta acá solamente tenemos un paño de vidrio. Ahora vamos a ir viendo cómo agregarle, como decía ahí la persona que preguntaba, cómo agregarle las montantes y cómo ir diseñando este tipo de muro cortina. Venimos a la edición de su tipo. En este caso no voy a duplicarlo, podría hacerlo, pero bueno, sí, vamos a duplicarlo. Tallerazo. Muro cortina. Aceptar. Bien. Y acá ya me empiezan a aparecer el tema de, por ejemplo, las rejillas verticales y las rejillas horizontales, ¿no? Su modulación. Por ejemplo, que podríamos determinar que sea por una distancia fija o por un número determinado fijo. Eso quiere decir, la distancia fija sería, bueno, quiero una modulación cada 60, cada 80, cada 90, o le puedo decir, yo en realidad quiero solamente 3 montantes, y por ahí te da 2 metros 15 centímetros. Entonces, por ejemplo, que le ponemos una distancia fija y le ponemos un espaciado de 80, pues ya me aparece automáticamente esa selección, ¿no? Recordemos, o sea, acá yo trabajaba creo con módulo de 320 por 320, que son múltiples de esos 80, entonces ya me empieza a coincidir un poco la relación métrica de las cosas que vamos seleccionando por, bueno, en este caso un criterio de antemano de la modulación que venimos manejando. Si quiero que más o menos sea acá, aclaración, el tema de rejilla, solamente esas liñitas, ¿no? Como en una parte más de representación gráfica de construcción real de ese muro cortina. Bien, sigamos avanzando sobre este tema. Podría definir directamente ya el tema de las montantes.
¿no? Si no me equivoco, es venir acá y, por ejemplo, le meto un montante rectangular de 30 milímetros. Aplicamos, aceptar, y ya empieza a aparecer la montante y empiezas a aproximarse a algo más familiarizado con este tipo de cerramientos y demás. En esto podríamos seguir. Ahí solamente vimos el tema de las rejillas verticales. Podemos empezar a determinar rejillas horizontales. Vamos a ponerle una distancia fija, 2100, como para que nos permita poner una puerta en un futuro y demás. Y sobre esta, exactamente lo mismo. Venimos y montantes horizontales. Y le metemos la misma, ¿no? Y ahí ya nos aparece la montante que acabamos como de seleccionar. Tocamos este, nos venimos al que acabamos de generar, tallerazo, muro, cortina, y empieza como a constituirse el que acabamos de crear. Acá cómo venimos. ¿En qué? Sí. ¿Va rápido, bien? Bien, se entiende por supuesto. Sí, se entiende bien. Bueno, Perfecto. Bien, sigamos entonces. La idea del taller es que dure una hora y media, ya estamos en los 52 minutos. Venimos bien en ese sentido. El otro tema tiene que ver con el tema de los pisos y con el tema de en este caso, una posible cubierta, un techo. Vamos a definir su cubierta primero. Sí, acá lo que me dice, en realidad, hay una diferenciación entre lo que es techo, que hace referencia a cielo raso, y lo que es cubierta, que ya es la cubierta propiamente dicha. Como tenemos más niveles, o sea, yo lo estoy pensando en una casita de 2 niveles, pero lo que me estaba apareciendo recién es que en realidad tenemos 4 niveles. Entonces vamos a venir, primero antes de seguir con eso, alzados. Bien, vamos a eliminarle estos niveles. Acá lo que me está advirtiendo también es que va a suprimir como distintas representaciones, ¿no? Como antes de mandarse esa, como que el Revit te avisa por las dudas de la pata. Bien, venimos al nivel 2. Plano de planta, nivel 2. Detalles que tienen que ver con lo que veíamos al comienzo, que tenía que ver, ¿por qué plano de techo? Ahí va, nivel 2, ahí estamos, bien. Que tenían que ver con el comienzo. Por ejemplo, acá me aparece en gris lo que está por debajo, ¿no? Yo podría, en los parámetros de instancia de este tipo de planta, por ejemplo, en la parte subyacente, ver qué es lo que quiero ver por debajo y qué es lo que quiero ver, si es que hay para ver por arriba. Entonces puedo ponerle ninguno, por ejemplo. Entonces no me aparece ninguna referencia de lo que hay abajo. Sino, bueno, en este caso nos sirve para ver qué es lo que tenemos. Seleccionamos la cubierta, ya no me aparece ningún error porque no hay más plantas por encima. Una manera para dibujar que me parece interesante, ahí nosotros vimos el tema de líneas, pero fíjense que cada una de estas herramientas, como propias del CAD más que nada, nos permiten para dibujar. En este caso agarré un rectángulo, entonces no es necesario hacer las líneas, sino ya que con el rectángulo, por ejemplo,
nos empieza a armar la cubierta. Bien, ahí tenemos una cubierta un poquito rara, techo a 4 aguas. Para poder hacer lo más común que podremos llegar a hacer es un tipo de losa. Venimos a esta parte, en donde tiene que ver con las pendientes, y directamente le asignamos un 0. Está modificando. Bien. Y ahí ya tenemos una cubierta plana. Vamos a seleccionarla. Acá, como bueno, de la misma manera que venimos trabajando con el resto de las familias, está bueno hacerlo de todas maneras para que se entienda la dinámica. De vuelta, familia de sistemas, cubierta. Tipo, cubierta genérica de 300 milímetros. Duplicar es un montón, una losa de 30 centímetros. Vamos a poner tallerazo, cubierta de 200 a todo trapo. También es grande. Editamos sus propiedades. Acá le asignamos directamente 200. Acá un detalle. Fíjense que esta pestaña es igual a la del muro. Acá les voy a mostrar un par de cositas más. Acá tenemos una vista previa de lo que es, en este caso, esta losa. Vamos a, por ejemplo, agregarle para en un futuro taller, y como más adelante, agregarle terminaciones a esa losa. Por ejemplo, no sé, algún tipo de cielo raso que puede quedar como visto, que puede tener otra terminación, o mismo como por arriba, qué sé yo. Entonces le vamos a insertar una categoría que es de acabado, que tiene su espesor, puede ser de 2 milímetros, no se va a ver, ¿no? De 20. En este caso está superior, por ejemplo, que si lo queremos lo podemos mandar abajo. Y ya esta losa, acá el grosor total, lo que nos está diciendo es que es de 220, y en un principio queríamos que sea una losa de 200. Entonces directamente, la cuentita matemática, la estructura, o sea, como el componente de su desarrollo es de 18 centímetros, y su recubrimiento es de 20 milímetros, o sea, de 2 centímetros. Después, esto es como, no sé, la punta del iceberg, el poder como agregarle cosas a este tipo de desarrollo, ¿no? Fíjense que tiene parámetros que son muy interesantes en otro nivel de proyecto y de gestión de proyecto, la resistencia, la masa térmica, como cuestiones más cuantificables de cómo responde los materiales que estamos empleando en la obra ante las transferencias energéticas, los cambios de clima, su resistencia ante las cargas, ¿no? Entonces, como que en ese sentido o sea, ahora estamos haciendo un modelito chiquito, pero bueno, puede ser utilizado para un estudio como mucho más grosso. Bien, ahí automáticamente, bueno, se redujo a una losita de 20 centímetros. El tema de los suelos, vamos de vuelta al nivel 1. Upa. Bien, suelo. De vuelta como para repasar, lo mismo, fíjense que se abre directamente la herramienta de modificar con las posibilidades para poder trabajarlo. Vamos a trabajar con línea en este caso. Vamos a hacerle una banquinita de manera aleatoria. Nos dice algunas cuestiones, el desfase, referencialo como si fuese el offset, entonces desde la línea que estamos seleccionando, si le ponemos un desfase, se mueve para adentro la cantidad de metros que estamos como asignándole y demás. Bien. Ahí ya tenemos nuestro pisito.
Vamos a extender un poco este piso para hacerle algo en realidad, ¿no? Doble clic, ya estoy entrando como si fuese el grupo de este piso para poder modificarlo y editarlo. Fíjense que acá ya nos manejamos con las herramientas que conocemos. No sé, dividir elementos. Igual esto lo trabajé con líneas individuales, así que ya están todas sueltas. Vamos a extender un poquito más este piso. Le damos clic acá a finalizar la edición y acá ya tenemos el piso. Ahora vamos a entrar, creo que es el último tema hasta el momento, que tiene que ver con las escaleras. Agus, hay algunas preguntas. Sí. Supongo que de cubierta. Si querés agregar un alero y si se pueden agregar cargas. Si querés agregar un alero y si se puede agregar cargas. Sí. Sí. O sea, el alerito, en referencia como a qué específicamente a qué se refiere, a extender este muro y que. No sé. Si es eso, sí, o sea, que este muro llegue como por fuera de lo que determinan las líneas guías y las rejillas, sí, se puede. Y al tema de las cargas, eso viene otro programa que es complementario con el Revit, que bueno, que yo no lo sé usar, pero que empieza a determinar un poco más el comportamiento estructural similar, si alguno manejó en estructuras 3 a la mañana, a lo que es el Rhino con el Grasshopper y con todas esas cosas. Dice que el alero que cubra la carpintería. ¿Para este lado? Bueno. O sea, podría. A ver. Vamos al nivel 2, lo seleccionamos y de vuelta lo mismo. O sea, podemos ir modificando con las líneas hasta donde. Acá estoy haciendo algo como medio guasa, ¿no? Pero como para ver las posibilidades que tiene. A ver qué nos da. No es posible crear cubierta por perímetro. A ver, vamos a hacerlo más prolijo. Dale. Vamos a hacerla de vuelta. Vamos a la parte de cubiertas. Has creado una cubierta. Sí. No sé si era esto lo que se refería, pero sí, como que. Sí, a eso. Sí, dice que era eso a lo que se refería. O sea, como directamente entramos a la parte de cubierta y dibujamos con la línea que nos permite, no sé, el chanflecito que le dice ahí, o como cositas que uno quisiese hacer, como se hacen. Y después también la selección dependiente, ¿no? Dependiendo para lo que se representa, por más que sea una losa, también ahí yo le pongo que la pendiente es 0, pero bueno, eso no es real. ¿Qué íbamos a hacer? Escaleras. Escaleras. Bien. Similar, entramos, ya nos aparece modificar. Cada parte de modificar tiene su particularidad dependiendo de la familia con la que estemos trabajando. En este caso, ya nos determina, por ejemplo, la anchura del tramo real, ¿no? En este caso es una escalera de 1 metro. Me parece que está bien. Tiene un descanso que lo predetermina. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ir del nivel 1 hasta donde nos dé esa escalera.
Bien. Escalerita. Acá tendríamos que haber dejado el vacío, ¿no? Esto como no lo hace automáticamente. Sí, lo que va determinando es como, bueno, el tipo de altura, la anchura, podemos ir modificando las pedadas que tiene, como de la misma manera en que nos acercamos, de la misma manera que venimos trabajando con el resto de los elementos, ¿no? Agarramos la familia de escalera, ese tipo de escalera venimos y lo empezamos a editar desde sus propiedades de tipo. El grosor de la huella, el perfil de la huella, como todo lo que tiene que ver con la alzada y la pedada de esta escalera. Podemos editar como algunas, o sea, ir como eliminando sus componentes, sus partes, incorporarle, que yo no sé por qué esta no viene con eso predeterminado. Ah, ya me acuerdo, porque cuando hice la de la casa Fanware se lo eliminé y no lo dupliqué. Y se fue a trabajar sobre el mismo. Una pregunta, ¿se puede cambiar el material o solo te da esa opción? Sí, se puede cambiar el material. Eso queda un poquito, lo vamos a ver, te lo voy a mostrar. Vamos a hacer una escalera acá al lado. Hay otra pregunta también. Dice, veníamos dibujando todo en planta, pero ¿se puede dibujar también en la vista? También se puede dibujar en la vista. Por lo general es más cómodo, por ejemplo, en eso que yo hice de diseñar el muro cortina, por ejemplo, hay comandos para... Ahí yo lo fui diseñando desde... ¿Cómo se llama esto? Desde su propiedad de instancia y los distintos parámetros para editarlo así. Hay una manera de hacerlo como más manual, por así decirlo, donde pones la vista, vas y terminás como editando, de agregar montantes donde vos vas queriendo, eliminar algunas montantes horizontales, como para que tenga distintos juegos con la carpintería. Para esas cosas más se usan las vistas, como para ir chequeando ahí. Generalmente es como más sencillo ir incorporando en la planta. Sí, para algún trabajito así como más detenido sobre la fachada, cuando veas las carpinterías y esas cosas, se puede dibujar en las vistas. Quiero ver esto de la escalera. Que por algún motivo... Bien. Editar tipo y ahí nos aparece. Excelente. Ya te digo lo de los materiales. Déjame que me ubique con este. No, esto es el cálculo. Hay una parte como para trabajar con materiales que tiene que ver con estas planillas. Acá justo específicamente con la escalera estoy medio desorientado. Pero una manera como genérica para hacerlo una vez que ya tenemos puesta la escalera, venimos y en la parte de gestionar aparece toda una pestaña de materiales para incorporar, ¿no? Y tiene que ver con una planilla de materiales que ya vienen predeterminadas con el Revit, se pueden incorporar, ¿no? Maderas, hormigón, ladrillos, bueno, todos los materiales. Y también nosotros le vamos incorporando, por ejemplo, lo que tiene que ver con los hatch, con lo que se va a ir representando. Entonces, cuando le asignamos a una familia un material, le vamos asignando material y representación para los distintos planos en el cual se presente. Entonces, si lo vemos, a ver, vamos a cancelar esto, pero si lo vemos como en línea oculta, nos podría llegar a aparecer con un tipo de hatch, o si lo vemos en vista realista,
ese hatch en realidad parece como un cerámico, pero lo que recién les comentaba, por ejemplo, en esta representación aparece un hatch que le fui como incorporando en esa parte de gestionar y designar materiales, que por ejemplo cuando tiene una presentación realista, empieza a aparecer, bueno, como con su porcelana ya más color crema, y bueno, en el 3D pasan esas cosas. Entonces, a la hora de ir volcando materialidad a cada, ¿cómo se dice? A cada familia, le incorporamos también el hatch, le incorporamos como esas cositas para, dependiendo en qué exportemos el dibujo, se acomode. Ahora sí, a ver qué tenemos de preguntitas. ¿Te leo o te fijas vos? Sí, yo no puedo ver el chat desde acá. La primera dice, ¿por una rampa se debe armar como escalera o cómo podemos comandarla? Bien. El tema de las rampas, fíjense que tiene como su propia familia, es independiente al de las escaleras. Vamos a intentar de armarle una rampita de acceso a la casa Pau. No lo tengo muy claro el tema de las rampas, para ser sincero, ¿no? Pero vamos a intentar de armarlo. En esta parte ya nos empieza a decir como, a ver, como para orientarnos desde dónde parte y hasta dónde va, desde la línea de tierra en este dibujo hasta el nivel superior. Vamos a ver, ya nos dice, la rampa no alcanza la restricción superior. Cabe la pendiente incrementando el gesto de rampa. Vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Nos aparece una rampita con unas barandas. Claro, no le estaría dando la pendiente que le estamos asignando. Vamos a ver en la parte de pendiente, su edición, vamos a hacer una rampa más grande. Bien. Ah. Esperen. Nivel de tierra, nivel superior, nivel 1. Anchura, taca. Nos sigue quedando cortita. Vamos a chequear que este nivel sea el nivel 1. Sí, el nivel 1 es esta plataforma. Ahora yo sinceramente no recuerdo en dónde cambiar, imagino que en editar tipo, el tema de la pendiente que estamos optando. Eso se las debo para después, como para que no sea tan tedioso, ¿no? Pero en este caso, bueno, si queremos respetar esa pendiente, esta es la pendiente que nos está marcando, ¿no? En la pendiente no, la distancia que nos está marcando para poder llegar como a ese nivel. Y supongamos que ahí la ubicamos. Y ahora sí,
ya una rampita que llegue desde las restricciones que le planteamos, ¿no? O sea, desde la línea de tierra hasta el nivel 1. Fíjense como que automáticamente cuando no le da la pendiente te sale el error, como que te dice, che, hermano, no estamos llegando. Y después... Claro, ahí más o ella menos, pone, hay que modificar la pendiente para que el programa responda a la altura del nivel que necesitamos. Esa era la pregunta, gracias. Después otro chico que preguntó si la charla va a estar subida al sitio web, que imagino que sí, que la vamos a subir a un drive y la vamos a estar compartiendo, o a YouTube. Y otra pregunta que es respecto a los bloques de mobiliario que usaríamos en el CAD. En este caso, ¿hay alguna manera de encontrar en alguna página? sí, en ese caso, en la página oficial de Revit ya vienen, se pueden descargar familias de componentes, desde carpinterías hasta mobiliarios y un montón de cosas que realmente es bastante completa. Y después también se pueden crear esas familias. Por ejemplo, la que ya viene como preseteada es un escritorio, ¿no? Entonces, familias, hay una parte en donde dice muebles, mobiliario, escritorio. Y acá vamos con el escritorio, a ver cómo era para asignar esto. Ay, ¿cómo lo aplico, che? Ayer yo le había dejado un escritorio adentro para mostrar esto. Estoy teniendo una laguna. Pero bueno, como de que dentro de acá, yo no sé si se arrastran, sí. Ahí está, qué boludo. Podemos como ir asignando estas familias de escritorios y lo que vayamos como descargando. Ahí ya me voy acordando un poquito. En la parte de, por ejemplo, de insertar, hay una parte de cargar familia. La carpeta que yo me descargué de ahí de la página de Revit es esta, que ya viene con bastantes cosas. Ponele el Revit así a las guachas, viene con ese escritorio y con un par de escritorios más, pero no viene, por ejemplo, con mesas y cosas. Esta la descargué de ahí, fíjense que antes de cargarlo, como que te aparecen los tipos de mesas que podés tener. Son bloques, que después, de la misma manera que ¿cómo se llama esto? Que editamos cada una de las cosas, las podemos ir modificando en sus dimensiones, sus parámetros. Editar tipo y como que empieza a aparecer la anchura, como que podemos hacer una mesita más larga, una mesita más corta, con estas propiedades de esta mesa. Después hay otra pregunta que sí dice si hay otra manera de descargar el Revit que no sea desde la página. ¿No le anda? No, dice que no la deja abrir y si le abre le pide comprar la app para usarla. Después lo revisamos. Sí, ahora nosotros, no sé si lo hemos compartido, pero hay un video tutorial que explica muy bien y que está también los links para poder descargarlo desde ahí. Hay que tener como cuidado con el tema, lo principal es como desactivar bien el Windows Defender y los antivirus que se tengan, porque bueno, eso es lo que puede hacer que a la hora de craquear la licencia como que se nos estropee, o también a la hora de poder descomprimir el patch para sacar el código de la licencia, el antivirus lo borre directamente. Habría que ver, es raro que no te haya funcionado, nosotros lo chequeamos antes instalándolo en nuestras computadoras, por eso no, me parece raro, habría que ver como todo el procedimiento que hiciste. Y después no hay ninguna más. Creo, bien. Excepto que alguien quiera hablar y decir alguna duda. Yo nada más quería decirte que está buenísimo lo que hicieron y que es muy claro.
Y tenía como una duda de que, como si haciendo un resumen, como si la primera instancia de acotado y de registros termina siendo como principal, ¿no? En el proyecto, como que te permite dar las bases como para después poder seguir, ¿no? Como para después seguir investigando yo por mi lado. Pero termina siendo como una parte más importante, como que en CAD siempre lo dejas para el final, acotás lo que te parece, como que acá lo haces desde el principio, ¿no? Claro, sí. Sí, tiene que ver, como que lo clave acá está en el orden, ¿no? Porque una vez que desarrollás un orden de cómo ir presentando cada componente del proyecto, las cosas más o menos van caminando. Donde se te desordena un poquito, no es como en el CAD que podés ir como emparchando cositas, ¿viste? Es como que ya te empieza a decir, no, bueno, ¿y esto dónde termina? O mismo lo que nos acaba de pasar con la rampa, por ejemplo, como que te dice, che, no te da la pendiente, y vos para ahí en el CAD la dibujás y no te dice nada. Pero sí está bueno lo que decías, como el tema de las cotas de los niveles es como bastante importante. Definir los niveles de antemano quizás es como de las cositas más importantes. También para ir ordenándote de las cosas desde dónde, para ubicarte, ¿viste? O sea, como que el programa necesita de alguna manera tomar referencia, decir, bueno, esto sale del nivel de la Tierra, del nivel 1, termina en el nivel 5, ¿a dónde va? Como para que ya te lo vaya ubicando en ese modelo tridimensional. Sí, sí, sí. Buenísimo. Che, cuando definís el nivel de la losa y que después definís también a dónde llega un muro, ¿cómo sería ese encuentro? O sea, vos definís la parte de arriba de una losa, al filo de arriba o el filo de abajo. Claro. Ahí lo que define, o sea, esta losa, por ejemplo, yo lo que hice, vamos a verla, tiene 300, ¿no? O sea, está llegando, el filo de arriba llega al nivel 2. Lo que hice con estos muros cortina, para que no se choque con la losa, fue agregarle un desfase superior del espesor de esa losa. Entonces, Claro. yo le digo de movida que el muro llegue hasta el nivel 2. Cuando yo le quito este desfase, se me superpone, ¿viste? Claro. Entonces, como que automáticamente lo que se hace, o lo que por lo menos hice, fue en el desfase superior, el espesor al 100, entonces ahí ya se acomoda. Lo mismo, creo que la losa, te estaba mintiendo. La losa, en realidad, cuando la armé, quedaba el filo inferior sobre las columnas, ¿viste? Quedaba por encima y el espesor iba para arriba. Pero bueno, en este proyecto en realidad no pasa eso. O sea, Claro, pasar por uno por el fuego. desde el costado. Entonces lo que hice fue en realidad reducirle ese espesor acá donde dice métodos para losa, y después bajé el resto. También lo que me pasó fue que tuve que subirlo. El nivel 1, eso es como un detalle que al final del modelado, como que me di cuenta que planteé mal los niveles. El nivel 1 es el de esta plataforma, ¿viste? Sí. Que en realidad el nivel 1 tendría que ser el de esta plataforma, y este por ahí ser como algún nivel desconectado, cuando explicaba el comienzo de los niveles, como para tener una referencia para después armar esta plataforma. Pero todos estos muros tienen un desfase de base de 400 milímetros, que es la distancia que hay a este nivel 1, que es donde está esta plataforma. Si yo le saco esa distancia, en realidad me queda el vidrio por debajo, ¿viste? Sí. Como que tuve que ir acomodando de una manera más manual la ubicación de estos elementos. Que bueno, en este proyecto no, nada grave. No, está muy bueno. Está bueno, sí. Tiene... Ah, no. Nada, y hay otras preguntas que preguntan si es la única clase de Revit, y con respecto a las unidades, si se trabaja en milímetros siempre o se pueden cambiar las unidades.
Bien. Las unidades se pueden cambiar, o sea, como que se pueden ir definiendo. ¿Vos te acordás, Valen, bien? Porque yo siempre me acostumbré a trabajar con milímetros y como que va. Y anda a gestionar. Y ahí hay uno que se llama unidades de proyecto. Ubicación, unidades de proyecto, acá estamos. Y acá Y ahí lo cambias en lo que es área o lo que es volumen. Ahí vas cambiando las unidades. Si querés metros, milímetros, centímetros. Sería ahí en longitud, poner, por ejemplo, bueno. Y acá se puede como ir modificando. Bien. Bien. Y después sí, la idea es hacer, en principio, un encuentro más que tiene que ver con cómo se producen las láminas para exportar esto, ¿no? También cómo se producen cortes. Acá hay una manera como sencilla de, dentro de los parámetros de esta vista, creo que era caja de sección, que está acá, que nos permite como ir viendo a medida que vamos avanzando los cortes espectrales, como ver cómo se trabaja el tema de los cortes, cómo se trabajan las perspectivas, quizás ver el tema este como más detallado de los materiales, a la hora de asignarle un material a estas familias, y después la presentación en las láminas, como para poder exportarlo. Y ver si llegamos, piensen que acá todavía no estábamos trabajando con nada de lo que tiene que ver con el entorno. O sea, la incorporación de un sitio, que eso también se puede importar como algunas líneas de CAD, entonces como ir trabajando con esas cosas, pero bueno, si hay un segundo encuentro, que nuestra intención es hacerlo y ver cómo nos acomodamos, pero serían esos temas lo que faltan. Principalmente cómo exportar y armar la lámina, y si podemos incorporarle algunas cuestiones de sitio y de trabajo con el entorno inmediato de la obra, mejor. Bien, ya no hay más preguntas. Bueno, creo que ahí estamos bastante bien, ¿no? Sí, hay un par de chicas que ya agradecieron, que estuvo muy buena la clase. Así que, excepto que alguien más quiera hacer alguna pregunta, creo que estamos. Espero que les haya servido. Y bueno, supongo que en algún momento la vamos a subir a YouTube o al Drive y vamos a estar contándoles si vamos a hacer una segunda clase, que muy probablemente sea el lunes que se pueda. Y seguramente haya alguna publicación en redes también. Buenísimo, muchas gracias.